Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a Resurrección. Hoy vamos a hablar un tema muy hermoso, muy bonito. Es que yo les decía en el programa pasado, que la primera palabra que nosotros aprendemos siendo niños, o la primera palabra que se nos ministra cuando somos niños, es el no. De hecho, la mayoría de los niños aprenden primero a decir no que sí. Y es porque generalmente no toque eso, no, ahí no, no haga esto, no haga lo otro. Entonces, pareciera ser que la palabra no la venimos nosotros cargando desde el principio de nuestra vida, desde que somos niños. Pero cuando nosotros estudiamos la escritura, estudiamos nosotros la vida de Jesús, vemos que a él se le dijo no muchas veces. Y yo creo que es la persona, por decirlo así, es la persona que más no ha encontrado en la raza humana con los suyos. Y no solamente ha encontrado más no con el pueblo o con la gente que no le conoce, porque uno generalmente puede pensar, bueno, la gente del mundo le dice no al Señor. La gente mundana no quiere nada con Dios. Pero es increíble ver que los no que la Biblia registra, el 90% de los no que la Biblia registra están relacionados con el pueblo de él. Es decir, que la mayoría de los no bíblicos a Dios están hechos por su mismo pueblo. Nosotros en las iglesias pensamos que la mayoría de los no que le damos al Señor, a Dios, están relacionados con la gente mundana, con la gente que no conoce al Señor. Y así decimos, generalmente decimos, bueno, ellos no quieren nada con Dios y ellos se niegan a Dios. Pero la Biblia está escrita para el pueblo de Israel, y en contraposición, por decirlo así, está escrita para su pueblo, nosotros que somos iglesia. Y la mayoría de los no que Dios encontró o que le dan a él viene de nosotros mismos. Tenemos que estudiar únicamente la vida de Jesús ministrando, y nos vamos a dar cuenta de lo que estoy diciendo es real. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, le dijeron no a Jesús. ¿Quiénes? ¿La gente del mundo? No, los suyos. ¿Quiénes son los suyos ahora? Su pueblo, la iglesia, los ministros, las ovejas, los que tienen dones, los que tienen ministerio. Es decir, que cuando nosotros analizamos los no, estamos viendo que necesitamos saber esto, porque puede ser que en este momento, no con tu palabra, no con tu sonido, no con tus cuerdas vocales, no con tus labios, pero tu actitud le está diciendo no a Dios. Y esta serie se llama Las 13 negaciones a Jesús, porque hace algunos años, Dios me mostraba cuántas veces en mi vida yo le he dicho no a Él. Y me mostraba que cuántas veces en la vida de Jesús le dijeron no. Y yo pensé que me estaba hablando de Isaías 53, cuando hablan del siervo sufriente, que dice, y como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y yo pensé que estaban hablando únicamente cuando lo enjuiciaron y le dijeron maten a Jesús y suelten a Barrabás. Pensé de que se estaba refiriendo Dios, hablándome a mi corazón hace mucho tiempo, que de ese no, de esa negación se refería. Y un poquito más allá pensé que se estaba refiriendo en Juan, cuando dice que vino a lo suyo y ellos no le recibieron. Pero cuando el Espíritu Santo habló a mi corazón y me mostró que Jesús estaba lidiando, por decirlo de alguna manera, estaba lidiando con los no. Dice la Biblia que Él empezó a recibir no desde antes que naciera. Solo que en algunos casos no son con palabras, sino con actitudes. Por ejemplo, el sábado pasado, vimos la primera negación a Jesús, y estaba relacionada con la manera en que Jesús fue notificado como está en el vientre de María. Y es que cuando José se enteró que María estaba embarazada, dice la Biblia que intentó dejarle en secreto. Es decir, que Jesús
le estaban negando la identidad, le estaban negando la posibilidad de tener un padre terreno. Aunque sabemos de que José no fue el padre terrenal o no fue el padre biológico de Jesús, sabemos que la figura paterna en el contexto bíblico es sumamente importante. Cuando José había decidido dejar a Jesús o a dejarlo, era porque él no entendía cómo es que había salido embarazada su futura esposa sin haber tenido con él intimidad. Y es que la negación a la falta de entendimiento es muy común. Cuando nosotros no entendemos a Dios, lo que hacemos es negarlo. Hay personas que no entienden, no conocen el hablar lenguas, y cuando alguien está hablando lenguas, como no le entienden, lo niegan. Como nunca han participado de una sanidad divina, creen que no hay sanidad divina. Cuando no han participado de una restauración, es decir, no creen que una familia, que un matrimonio, que una vida, que un alcohólico, que un adicto, o que una persona que fue delincuente, asesino, violador, pueda tener una restauración. Y es que esta primer negación es relacionada con el no aceptar o no entender el fluir de Dios o cómo Dios opera. Eso lo vimos el sábado pasado. José no entendía cómo es que María estaba embarazada y es mejor, dijo él, mejor, como no entiendo y no es mío, mejor me voy, no sé de quién será. Y es que a veces nosotros estamos trabajando y lidiando, pensando, porque nosotros no sabemos si lo que vamos a hacer o lo que nos está pasando proviene de Dios. Es decir, que hay enfermedades que el enemigo las pone en el pueblo de Dios, pero déjame decirte que también hay enfermedades que Dios las pone en su pueblo. Hay atracos, hay robos que el diablo nos da. Y lo entendemos fácil cuando dice que el diablo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero a veces Dios usa a los ladrones para darnos una enseñanza a nosotros. Por eso cuando nosotros vamos a orar por alguien, no tenemos que irnos a la ligera de orar, y porque no sabemos si esa persona está en un proceso o está en disciplina de Dios. Acuérdese usted que hubieron personas en el Antiguo Testamento que estaban pasando un proceso, y cuando llamaron al profeta o llamaban a alguien para interceder, ellos dijeron: no lo podemos hacer porque Dios no lo permite. Es decir que la primera negación está relacionada con Jesús en su vientre, Jesús en el vientre de María, Jesús abriéndose espacio en esta dimensión. Ahora vamos nosotros a ver la segunda negación. Y la segunda negación la encontramos en el libro de Lucas, capítulo número 2. Y dice la Biblia: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Estoy leyendo Lucas 2:4. Y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, y a Judea a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció, escuche esta parte, dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Es decir, María, en ese tiempo de ir al censo, a empadronarse, en ese tiempo, dice la Biblia que le vinieron dolores como de parto. Y dice el versículo 7, que es el versículo que nos ocupa, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, dice la Biblia que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué lo hizo así María? Yo me recuerdo que cuando yo no me había acercado al Señor y no tenía conocimiento de su palabra, yo recuerdo que pensé que un pesebre era un lugar donde se ponían a los niños.
Porque generalmente los nacimientos que vemos en 24 de diciembre, o las imágenes que vemos acerca del pesebre donde Jesús estaba, vemos una cajita como de madera, con paja a los lados, y como un recipiente, con toallitas y todo bien lindo, como hasta algunos que tienen como para mecer. Y ese es un pesebre, pero nosotros, si estudiamos qué era un pesebre, si usted lo busca en la Real Academia Española, o lo busca en Wikipedia, o lo busca incluso en la Concordancia Strong, usted se va a dar cuenta que un pesebre era un lugar en donde se les daba comida a las vacas, a los coches, a los camellos. Es decir, era un lugar no adecuado para tener un bebé, para poner un bebé, para poner a alguien que acaba de nacer. Usted sabe que cuando una criatura sale del vientre, se limpia y se envuelve para mantenerlo aseado. Pero a Jesús lo trataron de una manera diferente. Yo no sé si lo limpiaron, de pronto lo lavaron, pero lo pusieron en un lugar que no era un lugar adecuado para tener a un recién nacido. Es que esto quiero que usted lo vea, porque la parte final de este versículo dice: lo hicieron así porque no había un lugar para ellos en el mesón. La segunda negación está relacionada con no vas a nacer. No hay un lugar. Imagínese usted que está todo listo para el alumbramiento. Imagínese usted que está todo listo para que nazca el niño, y no había un lugar en donde el niño pudiese nacer. No había un lugar en donde María pudiese estar cómoda y poder dar a luz. No había un lugar en donde hubiera buena luz para poder dar a luz a Jesús. No había un lugar limpio para ella. No había un lugar ordenado para ella. Es decir, cuando nosotros vemos que a Jesús no le dieron un lugar para nacer, nos encontramos con la segunda oportunidad, o la segunda ocasión, mejor dicho, que Jesús le dijeron no. No solamente no creían que Dios podía obrar de una manera tan poderosa como lo obró en la fecundación o en el embarazo de María, sino que ahora se le estaba negando la posibilidad de que él salga a otra dimensión. ¿Qué es un nacimiento, amado hermano? ¿Qué es un nacimiento? El nacimiento es una nueva vida. El nacimiento es el principio de algo hermoso. El nacimiento es empezar un libro. El nacimiento es empezar a escribir en un cuaderno en blanco. Es decir, que a Jesús no se le da la oportunidad de iniciar en la vida nuestra. A Jesús se le niega la oportunidad de iniciar en nuestro matrimonio su trabajo. A Jesús se le niega la oportunidad de iniciar su restauración, su sanidad, su restitución en cada vida que le conoce. Por eso le decía que las negaciones no están relacionadas únicamente a la gente que no le conoce, sino más que todo a las personas que conocen ya a Jesús. Yo, cuando veo esta negación, pienso en dos palabras. La primera palabra que se me viene cuando Jesús estaba por nacer y no le dieron un lugar para que él pudiera nacer en el lugar adecuado, se me ocurre la primera palabra, que es oportunidad. A él no le dieron una oportunidad para nacer en un lugar bueno. Y a veces tú tienes todo, pero no te dan la oportunidad. Tal vez tú tienes el deseo de cambiar, ahora sí quieres cambiar, pero no te dan la oportunidad, no te creen. Porque has sido muy fallón, porque has sido muy mentiroso, porque has sido muy ladrón, porque has sido un drogo, un alcohólico, porque has sido muy mujeriego, porque has sido muy estafador. Y no te dan la oportunidad. Déjame decirte que aunque no te la dé la gente, Jesús sí te la puede dar hoy. ¿Por qué? Porque a él no le dieron la oportunidad. Es que para poder dar oportunidad, hermano, tuviste tú que haber pasado esa negación. Yo sé lo que es que a alguien le den comida en la calle. ¿Por qué lo sé?
porque yo estuve en esa vida y me dieron esa oportunidad de comer bien. ¿Por qué puedo perdonar? Porque fui perdonado. Estamos hablando de oportunidades. Y cuando yo veo aquí que Jesús le decían, no, pues no a Jesús, le decían a María, no. Mira, ¿será que aquel no? Fueron al mesón, dice, fueron al mesón. El mesón es la figura del lugar adecuado para nacer. El mesón es la figura, el lugar óptimo para que naciera. Pero allí no había oportunidad. ¿Cuántas veces nos movemos de lugar porque no nos dan la oportunidad? ¿Cuántas veces nos movemos de iglesia, nos movemos de trabajo, nos movemos de empresa, nos movemos de colonia, nos movemos de amistades porque de alguna manera no tenemos la oportunidad como de ser como somos? Y no hay nada más horrible que estar listo. Ya te graduaste de la universidad, ya estás listo, tienes tu ropa, tu calzado, y solamente estás esperando que alguien te dé la oportunidad para trabajar. Solamente estás esperando que alguien te diga, ok, intentémoslo. ¿Usted sabía que hay un montón de inventos en internet? Usted lo puede ver. Hay un montón de inventos que se hicieron para mejorar la calidad de vida nuestra, pero nadie le dio la oportunidad. Inventaron este motor eléctrico, no crea que lo acaban de inventar. Este motor eléctrico, el de los carros, eso lo inventaron hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Pero los magnates del petróleo no les convenía ese motor. O sea, les cerraron las oportunidades a estas grandes ideas, a estos genios. Y así encontramos un montón de inventos de personas muy inteligentes que si alguien les hubiera dado la oportunidad en su vida, otro gallo nos pudiera cantar a nosotros. Y lo mismo sea para cada uno de nosotros, amados hermanos y amigos. Puede ser que una persona, 2 personas o 3 personas no te den la oportunidad que tú estás esperando. Pero déjame decirte que todo lo que uno siembra, eso mismo cosecha. Primero debes de pensar si no será que tú no le diste la oportunidad o no le estás dando la oportunidad a alguien. Y lo que tú estás sembrando, lo que tú sembraste, ¿eso estás cosechando? En esta hora, yo lo que quisiera, amado hermano, es que pudiéramos ver que cuando a Jesús no le dieron lugar para nacer, era la segunda negación. No solamente en el vientre la primera negación, sino la segunda, cuando quería cambiar de dimensión a otra dimensión. Porque el vientre de María era una dimensión. Ahí su alimentación era otra. Ahí sus ojos miraban otras cosas, sus oídos otras cosas. Es decir, que él estaba en una dimensión diferente, pero él quería salir a la otra dimensión porque el tiempo estaba llegando. Eso dice la Biblia, que él se estaba cumpliendo el tiempo de su alumbramiento. El tiempo en donde María iba a dar a luz. Y cuando se estaba gestando el tiempo, dice la Biblia que le dijeron no. Ahora, esto es bien sencillo poderlo explicar porque fíjese, amado hermano, que cuando nosotros nos enfrentamos y cuando hablamos de oportunidades, estamos hablando de extender no solamente misericordia, amor, sino extender confianza, se extienden muchas cosas cuando hablamos de una oportunidad. Cuando alguien necesita una oportunidad, está buscando que se le abra un espacio. Cuando alguien está dando oportunidad a otra persona, se está abriendo uno y darle un lugar. Es como alguien que yo recuerdo que ahí a mi casa había una persona que llegaba a dejar las tortillas todos los días. Bueno, llegaba un muchacho, el hermano de esta persona llegaba todos los días a las 12:30, a la 1 llegaba a dar las tortillas. Pero de repente empezó a llegar a las 12:30 y nosotros ya con los platos servidos y no vienen de las tortillas y nos íbamos a comprar por otro lado y cuando estábamos comiendo llegaba como 1 hora tarde.
Y eso era tan continuo que muchas veces nos negamos a darle oportunidad porque nos había quedado mal. Hasta que nos abrimos y volvimos como a recontratar a esta persona. Si le miraba, bueno, está bien, volvé a regresar a darnos las tortillas a la 1. Te lo pedí por favor, a la 1 en punto. Necesitamos la tupa que nos comemos como es ahora. ¿Y qué cree? Igual. 2, 3 días a la 1, después 1:15, después 1:30. Llegó al punto más crítico que llegó un día a casi a las 3 de la tarde a dejar las tortillas. No le estoy mintiendo. Llegó como a las 2:30, paciente a las 2:30. Hermano, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Qué teníamos que hacer? Dar oportunidad. Eso es lo que tiene que hacer usted. Dar oportunidad. Si la persona no aprovecha la oportunidad, será ella. Pero usted está sembrando oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque va a haber un día en donde usted va a necesitar que alguien le dé una oportunidad. Va a haber un día en donde usted va a necesitar que a sus hijos alguien les dé una oportunidad. O usted mismo va a necesitar que Dios le dé a usted una oportunidad. Y si ha sido un gestor, si usted ha estado dando oportunidad, seguramente alguien a usted le va a dar lo mismo que ha sembrado. Una segunda palabra que veo en la segunda negación cuando a Jesús no le dan la oportunidad es el establo. Es bien interesante ver el lugar en donde él nació. Y es que, hermano, cuando hay algo que es de Dios, donde sea van a nacer. Cuando Dios dijo y cuando Dios dice, o cuando Dios diga, esto se va a dar, no hay poder en el mundo, no hay poder en el infierno, ni en el cielo, a excepción de Dios mismo, que digo que sí, que puede interrumpir el nacimiento de algo nuevo en tu vida. Cuando Dios te quiere dar algo, aunque se ponga el mismo Satanás enfrente, no lo podrá estropear. Esto es lo que yo puedo ver. Jesús tenía que nacer. Había un plan predestinado para que el Hijo de Dios naciera en la tierra. Y aunque se le cerraron las puertas en muchos lugares, o por lo menos en el mesón le dijeron, no hay espacio para ustedes, no importa. Vas a nacer porque vas a nacer. Si tú eres una persona que Dios ha determinado salvarte, y aunque no quieras, y aunque estés en el mundo, y aunque te estés drogando, estés tomando, estés lejos de Dios y no quieras nada de Él, vas a nacer porque vas a nacer. Lo único que vas a nacer en un establo. Lo que me impresiona del establo es esto. Es que a veces las cosas no nacen o no se dan en el lugar que nosotros pensamos, amados hermanos. Porque era un rey. Eso fue lo que le llegaron a decir. ¿Se recuerda usted? Estos sabios del oriente le llegaron a decir a Herodes, Herodes, ha nacido el rey, le dijeron. Y Herodes dijo, ¿dónde nació? Si el único palacio que hay cerca es aquí. Y aquí no hay ningún rey excepto yo. Bueno, eso no lo dijo. Le estoy como explicando lo que está pasando en ese contexto bíblico. Es decir, que un rey puede nacer en un establo. Bueno, si usted no lo cree, pues lea la Biblia, capítulo 2 del libro de Lucas, de versículo 1 al número 7. Claro que sí. Es decir, que las mejores cosas, o mejor dicho, las buenas cosas pueden darse en los lugares más hostiles. Aunque te consideres basura, aunque te consideres indigno o indigna, aunque te consideres sucio, aunque te consideres desobediente, desleal, orgulloso, vanaglorioso, altivo, soberbio, lo que tú puedas creer de ti, no importa. Dios puede hacer algo glorioso en ese lugar y en esa vida. Te conviene darle oportunidad a la persona que probablemente esté en una actitud como establo, no importa. Porque nosotros entendemos de que de allí puede nacer Jesucristo. De una vida apestosa, de una vida llena de animales, de una vida llena de estiércol por todos lados, de desorden, de malos olores. Ahí puede surgir el milagro
del nacimiento del Hijo de Dios para la gloria de su nombre. Entonces concluyamos, porque no tengo mucho tiempo, son 20 minutos apenas, pero no importa. Yo le he dicho a usted que siempre voy a compartir lo que considero que Dios me está poniendo en mi corazón. Más allá sería agregar algo que es innecesario. La segunda negación está relacionada con la oportunidad y está relacionada con el lugar del nacimiento. La segunda negación está relacionada con la oportunidad que Jesús no recibió. ¿Para qué? Para él entender cuando a ti se te niega la oportunidad de algo, la oportunidad de un cambio, la oportunidad de una transformación, la oportunidad de una manera diferente de vivir. Y cuando te digan no a ti, y cuando no te crean a ti, y cuando no te den chance, piensa en que Jesús vivió lo mismo. Pero Él siempre te va a dar a ti una oportunidad. Número 2, el lugar de nacimiento. Lejos de ser un lugar adecuado para que ella diera a luz, María, fue un lugar poco extraño. Es decir, que muy pocas personas hubiesen escogido un lugar para que sus hijos nazcan que un establo. Hermano, solo piense, ¿usted cree que Dios mismo no pudo ponerle a alguien de una casa de rico que le diera oportunidad a María y que diera luz ahí adentro, entre seda, entre limpieza? ¿Usted cree que las casas de ese tiempo estaban con cemento pavimentado? ¿Usted cree que existía el cloro? No, el Padre, Dios, quiso darnos la enseñanza gloriosa que en la segunda negación nosotros tenemos que aprender muchas cosas. 2 de ellas son las que te transmití en esta noche. A veces las cosas se dan en los lugares que menos pensamos. A veces encontramos a la persona que va a cambiar nuestras vidas en los lugares que menos pensamos. A veces tenemos el trabajo que menos queremos, pero trae una transformación que nunca pensamos. A veces estamos en el lugar que pensamos que no es el correcto, pero en ese lugar Dios va a manifestar su poder y su gloria. Terminando con el versículo de Jeremías capítulo 15. Creo que es Jeremías 15 que dice: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y dice: si entresacares lo precioso de lo vil. Mire qué interesante. Si tú logras sacar lo precioso, lo valioso, lo hermoso de lo que se desprecia, serás como la boca de Dios. Es decir, que nosotros debemos de aprender de la segunda negación cosas tan profundas en nuestra vida práctica, que no debemos nunca cerrarnos a darle oportunidad a nadie, porque Dios a nosotros siempre nos da oportunidad. Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias todos los días. Y la segunda, el establo, en donde menos creemos, puede salir lo más hermoso para nuestras vidas y para las demás personas. Julio González, su servidor, te espero el próximo sábado a las 19 horas. Y vamos a estar hablando de la tercera negación, para que vayas como que uniendo cabos de que Jesús fue negándosele el derecho a tener un papá, la entidad, primera negación. La segunda, que es esta, se le estaba negando un lugar. Y la tercera, no se la digo porque si no, no mira. Que Dios le bendiga, bendiciones.